revelado, 7 escalofriantes relatos de psicópatas malditos que embrujaron a las VICTIMAS. La noche envolvía el barrio como un manto oscuro, y en cada rincón parecían acechar secretos escalofriantes. Mariana, una madre soltera de 32 años, luchaba para mantener a salvo a sus 2 pequeños, Valentina y Lucas, mientras el eco de risas infantiles se entremezclaba con los susurros de las sombras. De día, el sol apenas iluminaba las calles polvorientas, pero de noche, el peligro se deslizaba entre las sombras, como un ladrón sigiloso que buscaba algo más que dinero. Mariana trabajaba como vigilante en una construcción abandonada, un lugar que había prometido sueños y ambiciones, pero que ahora era un refugio de temores. Muy tarde en la noche, mientras su corazón latía con fuerza, la luz parpadeante de una bombilla iluminó algo a sus pies. Un sobre arrugado. ¿Qué demonios era eso? Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, una carta helada que describía su vida diaria con una precisión aterradora, incluso detalles que solo ella conocía. Si no sigues las instrucciones, perderás lo que más amas, decía. Su estómago se encogió. Tenía que ignorarlo. En su barrio, la gente se cuidaba entre sí, verdad, pero la calma era traicionera. Esa noche, mientras revisaba la construcción en busca de intrusos, otro sobreapareció, como una sombra persiguiéndola. Más advertencias. Más secretos. El sudor frío brotaba de su frente mientras su corazón palpitaba con la certeza de que alguien la observaba. Cada paso que daba la acercaba a la locura. Las risas de Valentina y Lucas resonaban en su mente, pero con cada carta, la sensación de seguridad se desvanecía. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién era el que conocía tanto sobre ella? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, esa noche cambiaría todo. La oscuridad se hizo densa alrededor de ella y su mente comenzó a jugar trucos. Cada susurro, cada paso en la distancia, la hacían sentir como si los vecinos estuvieran escondiendo algo. Era un laberinto de desconfianza y pánico. ¿Y si alguno de ellos era el enemigo? De repente, el pánico la golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucas había desaparecido. Una súbita soledad se apoderó de su ser. Aquella calle que alguna vez creyó familiar, ahora era un monstruo insaciable, un laberinto de peligros acechantes. En la comisaría, los ojos de los oficiales la miraban con desdén, como si su angustia fuera un espectáculo más. Era crudo, era frío. Pero había algo más. La necesidad de encontrar a su hijo se convirtió en un grito desesperado en su interior y, armada solo con su amor materno, decidió salir a buscar en el laberinto del barrio. Con cada paso, sentía los ojos de su comunidad sobre ella, los de aliados o de enemigos. Bajo el resplandor parpadeante de una farola, perseguía lo que quedaba de la ilusión de seguridad. Mientras su miedo se transformaba en fuerza, Mariana entendió que el verdadero peligro no era solo el psicópata acechante que escuchaba en cuentos de infancia, sino aquellos que habían prometido protegerla. La noche la llevó hasta un antiguo hospital, en donde su mayor pesadilla aguardaba. ¿Salvaría a Lucas antes de que la oscuridad lo consumiera todo? Mariana respiraba con dificultad, su pecho apretado por la ansiedad. La fachada del antiguo hospital destacaba entre las sombras, oscura y amenazante. Aquel lugar se había hecho eco de sus peores temores, su mente girando en torno a historias de sufrimiento y locura. Sabía que no podía rendirse, que su impulso de madre la empujaba hacia adelante, pero cada paso hacia la entrada era como caminar sobre cristales rotos. Las puertas estaban entreabiertas, chirriando de forma ominosa como si la invitaran a cruzar el umbral. Un escalofrío le recorrió la espalda, seguido de un pensamiento aterrador: su hijo podría estar adentro. Con un movimiento decidido, empujó la puerta, que se abrió con un lamento, revelando un pasillo en penumbras.
La luz escasa apenas iluminaba las paredes manchadas y el suelo cubierto por un polvo espeso. La nauseabunda mezcla de humedad y moho le llenó las fosas nasales, pero hizo un esfuerzo por no dejarse abrumar. Lucas. Su voz salió en un susurro, entrecortada por el miedo y la desesperación. Llamar a su hijo era una mezcla de esperanza y un recordatorio de su ausencia. Cada eco que resonaba en aquel miserable edificio parecía burlarse de ella, devolviéndole su angustia amplificada. Mientras avanzaba, el silencio era abruptamente roto por el crujido de una puerta en el fondo del pasillo. Mariana se detuvo, el corazón latiendo tan fuerte que casi podía sentirlo en su garganta. No puede ser. Se acercó lentamente, cada paso más vulnerable que el anterior. La oscuridad parecía estar viva, rodeándola, atosigándola. La lógica comenzó a perder su combate contra el pánico. Una figura vaga y borrosa apareció en el final del pasillo. Era un hombre, alto y esquelético, con una risa nerviosa que escapaba de sus labios como un susurro en la oscuridad. Sus ojos brillaban como dos puntos de luz, fijándose en ella con un interés perturbador. No era Lucas, pero ella se congeló, luchando con el impulso de huir. ¿Estás buscando algo, madre?, preguntó, su voz resonando y deslizándose por las paredes. Aquí hay mucho que descubrir. Con cada palabra, la risa se intensificaba, sonando casi como un eco burlón. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. Necesitaba salir, pero el hombre parecía presentirse como un muro. «Dame a mi hijo», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Él solo se rió más, saboreando su angustia. «Tú y yo sabemos que tu niño es solo un peón en este juego, un juego que ha estado en marcha mucho tiempo». Las palabras resonaron en su mente, cada sílaba provocando un frío helado en su interior. Mariana sintió como el tiempo se desvanecía, y en un arranque de rabia, se lanzó hacia él. Pero en el momento en que sus manos trataban de agarrarlo, la figura desapareció como humo. La risa continuaba resonando a su alrededor, un eco de su locura. Dando un paso atrás, Mariana vio algo en el suelo. Una pequeña muñeca, la que Lucas solía llevar consigo a todas partes. Su corazón se detuvo. ¿Dónde está él?, se preguntó, y en ese instante, supo que estaba mucho más cerca del horror de lo que había anticipado. La angustia se mezclaba con un sentimiento de traición. Alguien debía de haber seguido sus pasos, conocía su vida como si fuera parte de ella. De repente, sintió que no estaba sola. Pasos detrás de ella. Giró rápidamente, y lo que vio paralizó su corazón, figuras vestidas de negro, acechándola con ojos vacíos y sonrisas que desafiaban la lógica. ¿Tenía algún vínculo con los mensajes que había recibido? ¿Era ella parte de un plan más oscuro del que nunca había imaginado? La paranoia la envolvió. Cada una de sus decisiones estaba siendo observada. ¿Quiénes eran esos desconocidos? ¿Quién había arrastrado a su hijo a esta pesadilla? Una de las figuras avanzó hacia ella, y con un susurro helado, dijo: «La noche apenas comienza, Mariana, y tú aún no has visto nada». Mientras su mundo se desmoronaba, un último grito ahogado resonó en la distancia. ¿Lucas? Cada segundo que pasaba se convertía en agonía. La oscuridad se cernía sobre ella, robándole el aliento y obligándola a luchar entre su instinto de sobrevivir y su deseo de rescatar a su hijo. Mariana sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba, que otras revelaciones le esperaban en aquel siniestro hospital. Mariana sintió como el sudor frío le empapaba la frente. Las figuras vestidas de negro se acercaban lentamente, sus movimientos eran precisos, como si cada paso llevara un propósito oculto. Ella retrocedió, la muñeca que había encontrado caía de entre sus manos, haciéndose eco de un estallido sordo en el suelo polvoriento. El sonoro crujir se alzó entre el silencio opresor, un recordatorio de todo lo que había perdido. «Lucas», gritó de nuevo, su voz resonando en la oscuridad como un ladrido desesperado. Pero la única respuesta fue el eco distante, burlándose de su temor. Las figuras continuaban su avance, y sus rasgos se volvían cada vez más claros. Ahora podía ver sus rostros. Eran vacíos, sin expresión, como máscaras que había olvidado desde hacía tiempo. Ojos sin vida, sonrisas que le helaban la sangre.
¿Eres la madre del niño que juega con la oscuridad?, preguntó una de ellas con una voz que sonó como un susurro escalofriante. Mariana sintió un estremecimiento en su pecho, su mente gritaba que debía irse, que no debía escuchar. Pero estaba atrapada, en un laberinto sin salida. ¿Dónde está él? Llévame con Lucas, exigió, su tono ahora entrecortado por el pánico. Pero las figuras no respondieron. En su lugar, se acercaron más, formando un círculo a su alrededor. Era una trampa, una pesadilla diseñada solo para ella. La oscuridad pareció intensificarse, como si el aire se volviera aún más denso, pesado. En medio de esa negrura, la risita del hombre que había visto antes reverberó nuevamente, como si se chasquease los dedos, llamando a la oscuridad a cobrar vida. Fue entonces cuando Mariana notó que las figuras comenzaron a murmurar en un idioma extraño, una melodía que parecía arrastrar el mismo aire que respiraba. Sin previo aviso, una de ellas extendió la mano, un movimiento lento y deliberado. Mariana sintió el impulso de correr, pero sus piernas se negaban a obedecer. Su corazón latía como un tambor de guerra, y el miedo la mantenía paralizada. ¿Qué quieren de mí?, logró balbucear. La figura alzó su mano aún más, y de repente, un destello iluminó brevemente el lugar. Mariana entrecerró los ojos y, por un momento, creyó ver su hijo reflejado en las sombras, de pie y solo, mirándola con desespero. Lucas, bramó, su voz desgarrándose, pero el brillo se apagó tan rápido como vino, dejándola en un abismo de desesperación. Las figuras se echaron a reír en coro, una cacofonía llena de malicia, y Mariana sintió como la realidad se desvanecía bajo sus pies. Este lugar tiene hambre, uno de ellos dijo, su voz retumbando en su mente. Y tú eres la próxima que debe alimentarlo. El horror se apoderó de ella. Pensó en Lucas, en su risa infantil, en las noches leyendo cuentos, en los abrazos que parecían durar una eternidad. No podía dejar que todo eso acabara aquí. La rabia comenzó a burbujear en su interior, quemando el miedo. Nunca lo tendrán, gritó, atreviéndose a dar un paso al frente. Al instante, el coro de risas se detuvo. Las caras vacías se volvieron hacia ella, y por primera vez, pareció notarse una chispa de sorpresa. Ella sintió que podría moldear su propio destino. Pero justo entonces, el suelo tembló como si la tierra respondiera a su desafío. El eco de un grito resonó desde las profundidades del hospital. Mariana lo reconoció instantáneamente. Era Lucas. En un acto instintivo, en medio de la confusión, corrió hacia la dirección del sonido. Las figuras comenzaron a acosarla, pero las sombras empezaron a agitarse como si un nuevo poder empezara a tomar forma. Atrás, bramó, una nueva determinación fluyendo como un torrente por sus venas mientras chocaba contra la primera figura que se atrevían a interponerse. Azul y negro se mezclaban en su visión, pero la risa resonante se volvía tenue. Los murmullos perdían su fuerza a medida que se aproximaba a la puerta que sus instintos le señalaban, mientras empujaba la puerta con toda su fuerza, una mano fría la agarró por el brazo, y en un movimiento casi automático, se giró. La noche no terminará sin un sacrificio, advirtió la figura, sus ojos profundos como un abismo. Para Mariana, el tiempo se detuvo. Su respiración era todo lo que podía escuchar, y en ese instante, supo que su verdadero desafío no estaba solo en encontrar a Lucas, sino en descubrir el oscuro secreto que envuelve a este hospital. La puerta se cerró con un estruendo detrás de ella, y el silencio que se instaló fue ensordecedor. Mariana quedó en pie, inmóvil, mirando a su alrededor. Un nuevo pasillo se extendía ante ella, revelando más puertas cerradas y sombras pulsantes. La voz del misterioso hombre resonó en su mente, la noche apenas comienza. ¿Podría Mariana enfrentarse a los horrores ocultos tras cada puerta? ¿Cuáles serían las elecciones que debería tomar para salvar a su hijo sin convertirse en parte del juego mortal? Apenas comenzaba a comprender que los secretos de su pasado la estaban alcanzando, y que en el fondo de ese hospital, la verdad podría ser más aterradora que cualquier sombra. Mariana respiró hondo, intentando calmar el ritmo frenético de su corazón. Avanzó con pasos cautelosos por el pasillo polvoriento, sintiendo como la humedad del aire aumentaba a su alrededor. Las paredes del hospital parecían cerrarse,
estrechando su pecho con cada paso que daba. El eco de sus pasos retumbaba con un compás sincopado, distorsionando el silencio inquietante que reinaba en el lugar. Las luces parpadeaban, lanzando sombras caprichosas que danzaban a su alrededor, como si el mismo edificio intentara advertirle de la oscuridad que se avecinaba. Lucas susurró, su voz casi un eco en sí misma. El sonido la impulsó a seguir, alimentando una esperanza tenue, pero palpable. Se detuvo frente a una puerta cerrada, donde la madera parecía crujir en protesta ante su presencia. En la bruma de su mente, recordó las advertencias de la abuela de Lucas, sobre los juegos que los niños podían jugar con lo desconocido. Aquella vez, ella había reído con desprecio. Ahora, la culpa la carcomía. ¿Habría sido Lucas una víctima de lo que siempre había considerado una superstición absurda? Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta con un golpe decidido. Un grito ahogado le rasgó los oídos, un lamento que parecía venir de todas partes. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación repleta de juguetes esparcidos por el suelo. Muñecos desmembrados, pelotas sin vida y un cubo de Rubik desarmado. Todo parecía salido de un viejo cuento de terror. Lucas. Llamó de nuevo, su voz temblorosa vibrando con desesperación. Caminó lentamente, como si el suelo pudiera romperse bajo su peso. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo una sombra fluyendo en la esquina de su visión. Su respiración se aceleró y, sin pensarlo, se dirigió hacia el fondo de la habitación. De pronto, una risa infantil estalló en el aire, resbalando por las paredes como un eco burlón. Era Lucas. «Mamá», gritó, pero su voz era lejana, distorsionada. Mariana sintió que el miedo la apretaba en un abrazo helado. «¿Dónde estás, hijo?», imploró, su voz resonando temblorosa. En respuesta, un niño pequeño apareció entre los juguetes, su rostro pálido iluminado por una luz fantasmal. Era Lucas, pero una versión de él que no reconocía. Sus ojos eran grandes y oscuros, su sonrisa torva y desconcertante. «¿Te gusta jugar, mami?», preguntó el niño, con un tono que hacía eco de un dominio cruel. Los alrededores comenzaron a moverse, los juguetes giraron y comenzaron a levantarse en vuelos erráticos. Mariana se dio cuenta de que no estaba sola, y miles de ojos miraban desde las sombras, esperando la llegada de la noche. «Lucas, ven aquí», dijo con una mezcla de firmeza y miedo. Quería acercarse, pero los juguetes que una vez fueron inofensivos comenzaron a unirse, formando bloqueos entre ella y su hijo. El ambiente crepitaba, cargado de una energía malevolente. La risa de Lucas se dispersó, sustituida por susurros seductores, que prometían secretos inconfesables. «¿Vas a jugar con ellos?», preguntó el niño, mientras las sombras se preguntaban en escenas erráticas y caóticas. Mariana sintió el terror apoderarse de su pecho, la batalla entre el amor de madre y el pánico escalofriante la arrastraron a un dilema mortal. «No, Lucas, no quiero jugar», murmuró, sintiéndose atrapada entre la decisión y la desesperación. Pero él sonrió, una mueca que la paralizó. Pero ellos si quieren en ese instante, comenzó a entender que su lucha no era solo física. Era un juego mucho más profundo, donde las almas que habían transitado este lugar se unían a su hijo, presionando con una fuerza indescriptible para arrastrarla a su mundo de pesadilla. De repente, un grito desgarrador rompió la conexión, resonando como un trueno en los rincones oscuros. Era el hombre que había visto antes. «La verdad debe ser sacrificada», dijo, fundiéndose con las sombras que la rodeaban. La habitación tembló, como si la propia estructura se inclinara hacia adelante. Mariana soltó un alarido. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, confinándola. «¿Qué verdad?», gritó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La mirada de Lucas se oscureció, una profunda tristeza la invadió. «¿Serás tú quien la pague?», preguntó su pequeño, la voz entrecortada por un terror que no podía comprender. Las sombras se agitaron, susurrando nombres, recuerdos y revelaciones perdidas en el tiempo. Mariana se dio cuenta de que, en su búsqueda por Lucas, había despertado algo mucho más oscuro. «Lucas», gritó, mientras la habitación empezaba a desmoronarse a su alrededor. Al borde del colapso, una sola pregunta latía en su mente:
¿Qué tendría que sacrificar para salvarlo y, tal vez, salvarse a sí misma? La sombra del hombre se cernió sobre ella, y en un susurro casi imperceptible dijo, la elección es tuya y no habrá vuelta atrás. La oscuridad la engulló, mientras la habitación se desvanecía y los ojos que la observaban se volvían más intensos. ¿Podría Mariana enfrentar la verdad que se ocultaba allí? La respuesta, aún lejana, comenzaba a dibujarse entre las sombras. El suelo tembló bajo los pies de Mariana. Las sombras comenzaron a bailar frenéticamente, como si la oscuridad itself buscara una manera de devorarlo todo. Su corazón palpitaba con fuerza, retumbando en sus oídos. Lucas, gritó, sintiendo que la desesperación la inundaba. Pero no había respuesta. Las paredes cotidianas del hospital se distorsionaron, convirtiéndose en un laberinto de pesadillas. Miró a su alrededor, cada rincón y cada sombra parecían moverse, retorcerse, burlándose de su angustia. Los juguetes ahora la observaban, más que simples objetos, eran testigos de su sufrimiento, cómplices en un juego macabro. ¿Qué quieren de mí?, murmuró, su voz siendo devorada por el eco de su propio miedo. Las sombras se arremolinaron, formando figuras indistinguibles que parecían acercarse más y más. La risa de Lucas resonó en su mente, una melodía perversa, que se fusionaba con los susurros casi inaudibles de aquellos que habían estado atrapados allí antes. Ella sabía que no era solo Lucas el que estaba en peligro. Era todo lo que alguna vez había amado. Con un golpe de determinación, se acercó al niño que alguna vez había sido su hijo. Lucas, escúchame. No son tus amigos. Debes venir conmigo. Las palabras fluyeron de sus labios, aunque se retorcían en su carne como dagas. Él no parecía escucharlas. Los ojos del niño se abrieron aún más, consumidos por una oscuridad que no era natural. No puedo, mamá. Ellos no me dejan. Su voz sonaba a eco de alguien que había perdido la esperanza, un eco que resonó con la desesperación que Mariana sentía. Uno de los juguetes, una muñeca con un rostro desgastado, se levantó con una sonrisa macabra y empezó a acercarse a ella. Su corazón se detuvo. Mariana, la voz susurrante de un anciano resonó en su mente, escalofriante y cálida al mismo tiempo. Nosotros somos muchos, y cada uno ha pagado un precio por estar aquí. ¿Estás dispuesta a pagar el tuyo? La habitación pareció expandirse en el instante siguiente, revelando caras demacradas que la miraban desde la oscuridad, un mar de almas perdidas. No voy a dejar que esto me consuma, gritó, sintiendo que la rabia se encendía en su interior. Pero al avanzar hacia su hijo, una marea oscura se alzó como un muro, atrapándola en su camino. Las risas de los juguetes se convirtieron en un coro de burlas, resbalando entre ella y Lucas. Si no puedes jugar tendrás que sacrificar algo, dijo el niño, su voz fría como hielo. Mariana sintió que el aire se espesaba. No tengo nada más, pensó, pero supo que eso no era cierto. La imagen de su familia, de su hogar y de su cordura comenzó a fluir en su mente. Sintió que el verdadero sacrificio no era material, sino algo mucho más profundo. Algo que había guardado por mucho tiempo, un secreto oculto que ahora podría costarle todo. Consciente del tiempo que se le escapaba entre los dedos, Mariana decidió enfrentar sus propios demonios. Se acercó a Lucas, sintiendo como el miedo se entrelazaba con la determinación en su pecho. ¿Qué tengo que sacrificar?, preguntó con voz firme, mientras las sombras se agitaban a su alrededor, expectantes. Los ojos del niño, ahora rodeados de un resplandor sobrenatural, brillaron con un malmorado resplandor. ¿Tu verdad o la de nosotros? La atmósfera se volvió tensa, como si el tiempo se detuviera. Mariana sintió el sudor frío correr por su frente. ¿Qué es lo que tanto oculta este lugar?, preguntó, sintiendo que cada palabra la acercaba más al abismo. Las risas se apagaron, un silencio denso lo inundó todo. De repente, el anciano apareció de nuevo, con una mirada que anunciaba el inevitable desenlace. No todos los secretos son para ser revelados, Mariana. Recuerda, a veces, el conocimiento puede ser más peligroso que la ignorancia. Mariana entendió que el juego se tornaba más oscuro. La elección, si decidía jugar a este precio, podría desatar un terror inimaginable. ¿Qué precio estaba realmente dispuesta a pagar? Las sombras se acercaron mientras un nuevo grito la llamaba,
resonando bajo la superficie. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y la habitación se sintió completamente viva. Las sombras no solo la rodeaban, la buscaban, cada una anhelando un pedazo de su ser. Justo antes de que el caos se desatara, una sensación de revelación recorrió su mente. Si podía salir de este lugar, si podía encontrar la verdad y liberarse, tal vez podría rescatar a Lucas. Te lo juro, sacaré a todos de aquí, dijo con fuerza, preparándose para enfrentar lo inevitable. Las risas cambiaron, transformándose en un aullido de incredulidad, mientras el tiempo comenzaba a desvanecerse. En ese instante, supo que esa no era solo la lucha por su hijo, sino por su propia alma, y entonces, el oscuro susurro resonó en las paredes. ¿Estás lista para descubrir la verdad que atesora este lugar? La próxima vez que te enfrentes a nosotros no habrá vuelta atrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana al escuchar las palabras resonar en la penumbra. El eco del anciano se desvaneció, pero la oscuridad permanecía, densa y palpable, como un manto pesado que intentaba sofocarla. Las sombras se retorcían, anhelantes y voraces, esperando que tomara una decisión. Ella sintió el sudor frío empaparla por dentro, el aire se había vuelto escaso y cada respiración se sentía como un recordatorio del miedo que acechaba en cada rincón. Lucas murmuró, intentando mantener la conexión con su hijo. Él la miraba, aunque su mirada estaba distante, casi perdida en un mundo que no era el suyo. La sonrisa macabra de la muñeca se acercaba, sus ojos vacíos reflejaban una malicia que la paralizaba. No te acerques, gritó Mariana con un impulso desesperado, intentando empujar su pavor a las sombras. Pero su voz sonó débil, casi impotente. Las sombras, como si fueran entidades con voluntad propia, respondieron a su temor con un rugido sordo que reverberó en los pasillos del hospital. Los murmullos se intensificaron, como un coro de almas que clamaban en agonía. Mariana cerró los ojos un instante, intentando recordar la risa de Lucas, esa alegría sincera que solía llenar su hogar. No puedo fallarte, no otra vez, pensó con cada fibra de su ser. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz ahora era un susurro, casi una súplica. Las sombras se agitaron, formando figuras imponentes que parecían moverse al unísono. Una figura tomó forma, alta y amenazante, con manos largas que se extendían hacia ella, como garras dispuestas a atraparla. Todo tiene un precio, Mariana, dijo la entidad con una voz profunda y cavernosa. ¿Y tú, qué estás dispuesta a dar? ¿Tu memoria? ¿Tu cordura? ¿O quizás tu amor? Un grito desgarrador resonó en su pecho. En ese instante, la imagen de su familia la inundó, y Mariana comprendió que lo que más amaba era lo único que estaban esperando. No, no puede ser, pensó, retorciéndose internamente mientras el dolor y la desesperación luchaban por apoderarse de ella. Mientras la figura se acercaba, Mariana se percató de que cada paso hacia ella era un paso hacia la oscuridad. Una parte de ella quería retroceder, pero sabía que no podía. Lucas, yo voy a salvarte, prometió, tratando de infundir determinación en su voz. La risa de la muñeca se intensificó, resonando como un eco burlón en su mente. Tu sacrificio, tu verdad, repetía, como un mantra que la dejaba temblando. De pronto, recordó las noches llenas de dudas, las discusiones sin fin y los secretos que había guardado demasiado tiempo. Eran esos secretos los que la mantenían atada a este lugar. Eran también lo que había lastimado a Lucas. Si revelo mi verdad, ¿qué me sucederá?, preguntó, enfrentando a la criatura que la acechaba. Se sentía como una niña perdida, más vulnerable de lo que jamás había estado. No puedes escapar, Mariana. El pasado siempre te encontrará, respondió la entidad, y una sombra más se unió, revelando un rostro conocido, su propio reflejo, deformado y lleno de tristeza. ¿Es eso lo que deseas para tu hijo? ¿Ser como tú, atrapado en recuerdos que nunca debieron ser? La proyección de su dolor le atravesó el corazón y, por un momento, la debilidad la invadió. Con el pecho agitado, comprendió que no podía ser aquella quien fuera arrastrada a este abismo. En un último intento de valentía, levantó la cabeza y miró a Lucas a los ojos. Lo haré, sacaré la verdad, pero no dejaré que esto nos consuma. Como si el universo se contorsionara a su alrededor, las sombras parpadearon con furia.
Las luces chillaron y un estallido resonó dentro de ella. La atmósfera se volvió eléctrica mientras una vez más se escuchaba la risa de su hijo, pero esta vez, era diferente, no era el eco del niño que había conocido, sino una risa sombría, inquietante. Lucas, gritó, sintiendo que su cuerpo era consumido por la presión del horror. Justo en ese momento, la oscuridad la envolvió por completo, y todo lo que conocía se desvaneció ante sus ojos, en el silencio que siguió. Algo se movió en las sombras. Una luz titilante comenzó a formarse, lo suficientemente brillante como para desear que no la mirara. La elección es tuya, Mariana. Revele tu secreto o cobra el precio de tu corazón. Solo tú puedes decidir. La pregunta quedó flotando en el aire, dejando a Mariana aferrada a su destino, lista para enfrentar la verdad, pero temerosa de lo que esa verdad podía desatar. ¿Qué revelación podría ser tan peligrosa? ¿Estaba lista para aceptar el oscuro secreto que había ocultado? El tiempo se detuvo, y en la penumbra, su respuesta quedó atrapada entre sus labios, sin pronunciarse. La oscuridad se tornó aún más opresiva, como si el aire mismo se hubiera espeso con la desesperación de aquellos que se habían perdido en el lugar. Mariana sintió que las sombras se acercaban, envueltas en un murmullo ininteligible que resonaba en su mente, como un canto fúnebre que prometía condenación. La voz profunda que había escuchado anteriormente reverberaba cada vez más, obligándola a enfrentar su dolor oculto. Revela tu secreto, Mariana, insistió la entidad. Las garras etéreas ahora parecían acariciar su piel, como una brisa helada que la hacía temblar. Solo así podrás salvarlo. Mariana se sintió atrapada, con un nudo en el estómago que la mantenía en un estado de terror palpable. ¿Qué verdad podría liberar a Lucas? Era un disparo en la oscuridad, un veneno que le había dado, un secreto que había guardado celosamente incluso de sí misma. Y sin embargo, esa misma verdad la perseguía, como un lobo acechador que sabía que en cualquier momento podría embestirla. Dio un paso hacia atrás, pero las sombras parecieron moverse con mayor ferocidad, susurrándole al oído las incertidumbres que había intentado enterrar. Todo lo que guardas tiene peso, Mariana. Suéltalo, resonó una voz infinitamente familiar y a la vez aterradora. Era su propio reflejo, en un rincón de la penumbra, proyectando una tristeza profunda que la hizo estremecerse. Cállate, gritó, pero el eco de su propia voz se convirtió en un eco de risas, burlonas y henchidas de dolor. Sintió que caía en un abismo negro, pero su determinación brillaba débilmente. Te diré la verdad, murmuró, su voz más segura. Si eso significa que salvaré a Lucas. Las sombras se detuvieron, como si estuvieran conteniendo la respiración, esperando su confesión. La imagen de su hijo invadió su mente, perfumada de recuerdos felices, del niño que corría por la casa, de su risa como música. Pero también, del día que su vida cambió, del día que eligió permanecer en una mentira. El recuerdo se deslizó como un cuchillo afilado, haciendo que su corazón se contrajera. No deberías haber estado allá, empezó, las palabras apenas salían. Fue un accidente. Las sombras parecían acercarse como si lo que dijera tuviera el poder de liberar a su hijo o condenarlo. Suéltalo, insistió la voz, ahora más arrogante. Las garras tentadoras dejaban un rastro de frío en su piel, cada vez más cerca. Solo tu verdad podrá traerlo de vuelta. Él no debió, continuó, recordando el instante fatídico. Esa noche no lo escuché. No hice nada cuando debía haberlo hecho. Su vida fue mi culpa. Y no sé si podría soportar perderlo, de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras su voz se quebraba. Basta, gritó Mariana, comprendiendo que el dolor era su única arma. No dejaré que esto me consuma. Lucas no es un error. Es mi hijo. Y tú no tienes poder sobre mí. Con cada palabra, la oscuridad pareció encogerse, pero no en un susurro, sino en un grito feroz. Las garras se detuvieron en seco, la luz titilante parecía inquietarse. ¿Te atreves a desafiar lo inevitable? La risa resonó con más fuerza, poniendo a prueba su determinación. Te lo diré, exclamó Mariana con desesperación, porque sabía que no podía vivir con ese peso. Te lo diré todo, pero necesito que me devuelvas a Lucas. La reacción de las sombras fue instantánea. Se agitaron, y un viento helado golpeó su rostro.
Tu sacrificio será el precio, madre, gorgoteó la voz que ahora parecía provenir de múltiples gargantas. Pero a menudo, lo que se ofrece no es lo que parece. Las luces vibraron, el ambiente se tornó turbulento. Mariana sintió que la realidad se fracturaba a su alrededor, como si el espacio estuviera a punto de desmoronarse. El miedo le retorció las entrañas y un grito de batalla brotó de su pecho. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su hijo. Las sombras rodearon su figura, y en un instante, una violenta corriente de aire la tomó desprevenida, lanzándola hacia el abismo. Su grito resonó en la oscuridad mientras lo único que le quedaba era la certeza de que ya no había vuelta atrás, todo lo que había escondido, estaba a punto de salir. Pero la pregunta seguía gravitando en su mente, ¿estaría preparada para enfrentar lo que eso significaba? En la negrura, sintió el peso de los secretos aún no revelados. El costo parecía más alto de lo que nunca había imaginado, y entonces, una voz escalofriante rompió el silencio, presagiando la llegada de lo inevitable. ¿La verdad siempre encuentra su camino? ¿Estás lista para enfrentarte a lo que una vez evadiste? Un nuevo terror la aguardaba, al borde de lo desconocido. Retumbaron las risas de las sombras y la oscuridad pareció cobrar vida, como un monstruo esperando devorar su aliento. ¿Podría sobrevivir a la verdad, o sería la condenación de su propio ser? Mariana se encontró en un lugar donde el tiempo y el espacio habían dejado de existir. La corriente helada la abrazaba como un yugo, haciéndola sentir más ligera, pero a la vez, atrapada en un gélido abrazo. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y retumbando como ecos de almas condenadas, mientras susurraban secretos que jamás debieron salir a la luz. ¿Vas a hacerlo? La voz resonó con la fuerza de una tormenta, envolviendo a Mariana en una bruma amarga. La oscuridad no se había ido, había intensificado su amenaza, esperando el momento perfecto para devorarla por completo. Ella cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse. Deseaba recordar cada momento significativo, cada elección que la había llevado a ese instante. El día que decidió ignorar el grito del niño en la habitación de al lado, el día que abandonó su responsabilidad por un instante fugaz de paz. Esa decisión se había vuelto un eco incesante, un lamento que no podía silenciar. Mariana. La voz de su reflejo resonó nuevamente en su mente, insistente. Tu verdad es la llave. Pero, ¿estás dispuesta a usarla? Sí, bramó. Cumpliré con mi parte del trato. La intensidad de su propia declaración la sorprendió. En una puerta de no retorno, decidió exponer su dolor, profundizó en su memoria. Las imágenes desfilaban como un desfile de sombras, Lucas riendo, jugando en el parque, sus ojos llenos de vida. Todo eso se desvanecía tras la sombra del evento trágico que cambió todo. La culpa se hizo carne en su pecho, y sintió el peso de sus decisiones, un lastre que la asfixiaba. Fui yo, confesó sin medida. Fui yo quien dejó que sus llantos se ahogaran en la noche. Fui yo quien no trató de salvarlo. Derrotadas, las sombras retrocedieron un paso. Había poder en su verdad. Pero un escalofrío le recorrió la espalda, el sentimiento de que algo más se avecinaba. La oscuridad parecía ávida, como si se alimentara de su dolor, la voz que la había acechado se tornó más intensa. Tu confesión es solo el comienzo, Mariana. La verdad no siempre es liberadora, a veces puede ser un tormento. Las luces centellearon, y el aire se volvió denso y turbio. Mariana luchó por respirar, su mente martillando el temor de que la oscuridad pudiera escupir una verdad aún más oscura. Justo cuando empezó a perder el control de la situación, sintió una vibración cálida en el centro de su ser, una chispa de esperanza. Lucas murmuró, su hijo, su razón. Era posible que pudiera regresar a ella, murmullo de sombras la rodeó, mostrando su resistencia. No todo regreso es un regalo, Mariana. Las cosas pueden ser diferentes. ¿Estás dispuesta a aceptar las consecuencias de tu verdad? El eco de sus palabras resonó en su mente, retumbando como un tambor en combate. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la incertidumbre bañando su voz. Cada elección tiene un precio. La risa que se alzaba entre las sombras era siniestra, echando raíces en el corazón de Mariana. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por tu hijo? ¿Por salvarlo de su propia condena?
Se sintió como un peón al que le habían revelado un oscuro secreto. Las sombras se acercaban de nuevo, como si sus dedos fríos fueran a atravesar su carne. Temía lo que estaban sugiriendo, pero un ardor ardiente de amor la empujó hacia adelante. Hoy lo descubriré, proclamó. No tengo miedo de enfrentar el precio. No tengo miedo de sacrificarme si eso significa salvarlo. Las sombras guiñaron, una cómplice sonrisa reflejándose en el viento que la envolvía. Entonces, tu viaje acaba de comenzar, Mariana. Prepárate para lo que deberás dejar atrás. Y así, se sintió tragada por un torbellino de oscuridad. Las risas de las sombras estallaron en una cacofonía, mientras desaparecía, sin saber si podría, de alguna manera, regresar de verdad. La pregunta persistente en su mente se encarnó con miedo y fuerza: ¿qué sombra de sí misma había dejado atrás? ¿Qué sacrificio haría realmente para recuperar lo que perdió? ¿Mariana podrá soportar la verdad que está a punto de ser revelada? La pregunta giró en la oscuridad, con un grito ahogado, se lanzó a la nada, y el abismo la recibió, disolviendo la frontera entre la salvación y la condenación. La oscuridad la abrazó y la arrastró hacia un túnel interminable. Al principio, el silencio era ensordecedor, pero pronto se convirtió en un murmullo persistente, un canto de voces sollozantes que se entrelazaban en una melodía caótica. Mariana abría los ojos, pero todo era un apagón gris, una niebla densa que le dejaba solo la inquietante certeza de que no estaba sola. «¿Dónde estoy?», susurró, pero su voz se perdió entre las sombras, como un suspiro ahogado en un océano de desesperación. Un frío gélido se apoderó de su alma, y sintió que el peso de las decisiones aún sin tomarla llevaban más hacia el abismo. De repente, una figura surgió entre la penumbra. Era un hombre, su rostro iluminado por un extraño resplandor. Miraba con ojos vacíos, como si su alma estuviera atrapada en una prisión interminable. «Tú has venido a buscar a tu hijo», dijo con voz temblorosa, acariciando un pequeño objeto brillante que sostenía en su mano. «Lucas», preguntó Mariana, un hilo de esperanza iluminando su voz. «No todo lo que encuentres aquí es lo que esperas», advirtió el hombre. «La verdad no es un camino claro, y más de uno ha salido perdido de aquí». Sacudió su mano y el objeto brilló intensamente, revelando imágenes fugaces de niños riendo, de juegos en un parque, y de risas que hacían eco entre las sombras. Mariana sintió que su esencia se desgarraba ante cada imagen. Lucas era uno de esos niños, sublime, lleno de vida. Su corazón palpitaba, su mente batía contra la desesperanza, pero algo en su interior le decía que no podía permitir que esas visiones la sedujeran. «¿Buscas redención?», preguntó el hombre, y en su voz había un tono de burla. «¿O quizás, buscas un lugar donde tus culpas no te sigan? Cuidado, porque las puertas que abres hoy pueden no cerrarse nunca más». Mariana se estremeció. El eco de sus decisiones la golpeaba con fuerza, y mientras luchaba contra el poder de esa verdad casi palpable, un frío aún más intenso recorrió su espina dorsal. Tenía que ser fuerte, pero en ese lugar, lo que era cierto se desvanecía en incertidumbre. «Llevo el peso de mis errores», confesó, dándose cuenta que el hombre no solo era una figura en la oscuridad, era un espejo de su propia culpa. «Es mi carga y mi responsabilidad». La risa del hombre resonó como un trueno, repleta de desdén. «Entonces, quizás estés lista para el sacrificio. Pero un sacrificio no es fácil de medir. ¿Qué estás dispuesta a dejar atrás por tu verdad?». Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando abrumarla con sus susurros, mendigando su atención. «No puedo dejar a Lucas», gritó, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. «No puedo perderlo, no otra vez». «¿Estás dispuesta a enfrentar lo que perdiste, así como lo que te ha llevado a este oscuro camino?», preguntó el hombre, su voz ahora pareciendo una seducción. Mariana lo miró directamente a los ojos. «Lo enfrentaremos juntos», dijo con decisión. «No me iré sin él». El hombre sonrió, mostrando una certeza perturbadora. «Entonces, adéntrate más en este camino. Sin embargo, recuerda, lo que encuentres puede no ser lo que esperas. Cuando des la vuelta, puede que no haya regreso». Vibraciones desconocidas sacudieron el aire.
Las sombras empezaron a moverse con más fuerza, como si tuvieran voluntad propia. Francescas imágenes de horror llenaron su mente, y sintió que algo se acercaba, algo que podía ser la salvación o su condenación definitiva. Lucas, gritó, sintiendo que su voz resonaba en el abismo. Las risas infantiles comenzaron a cambiar, transformándose en un lamento desgarrador. Era posible que estuviera tan cerca y, a la vez, tan lejos. En ese momento, una risa sardónica envolvió la atmósfera, y las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. Prepárate, Mariana. La revelación está a punto de llegar. Y con ella, el precio será más alto de lo que imaginas. Una energía oscura la rodeó, y antes de que pudiera procesar, se sintió atrapada nuevamente, una vez más en el corazón del país de sus peores pesadillas. Todo era un laberinto, y no podía escapar. El momento de elegir se acerca, dijo la voz ominosa, mientras un grito ahogado resonaba dentro de ella. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu hijo? Y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Mariana nunca se sintió tan perdida, esperando con angustia el siguiente paso en un juego de horror en el que no estaba segura de desear participar. Mariana se encontraba frente a una puerta que emanaba una luz tenue pero inconfundible, como si al otro lado pudiera existir la respuesta a todas sus preguntas. Un nudo en la garganta la acosaba, recordándole que cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. Lucas murmuró, su voz cargada de desesperación. Con un empujón final, empujó la puerta. Al cruzar el umbral, la escena que se apareció ante ella la dejó sin aliento. Era una habitación grande, decorada con luces intermitentes que parecían moverse al ritmo de un canto distante. En el centro, un círculo de niños jugaban felices, con sus risas resonando dulcemente. Entre ellos, distinguió la figura familiar de Lucas, su pequeño lucía deslumbrante, como si hubiera regresado a la vida. Lucas, gritó, casi ignorando la advertencia de no acercarse. Corrió hacia él, pero las risas de los niños se convirtieron en un eco nostálgico, burlándose mientras se desvanecían ante su mirada hasta quedar como sombras en la habitación. La angustia la invadió. No. Regresa. Pero su hijo comenzó a alejarse, atrapado por lo que parecía un juego sin fin. La risa de la entidad, lo que había representado sus miedos y culpas, surgió detrás de ella, burlona. Te dije que no todo es lo que parece, Mariana. La ilusión es un regalo cruel. La voz resonó aún más, intensificándose con cada palabra. Mariana sintió que el suelo se movía, temía que todo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó a la entidad, sintiendo cada fibra de su ser tensa y lista para la confrontación. Tu verdad es el precio, respondió, como un eco de su propia ansiedad. Sus sombras llevan tu culpa, y tú debes enfrentarlas. La culpa puede destruir tanto como salvar. Mariana sintió que el peso de cada decisión, cada error, caía sobre ella. Recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas y el dolor que había evocado. Quizás había llegado el momento de revelar su verdad, no solo por Lucas, sino por ella misma. Lo haré, declaró con firmeza, sintiendo que la debilidad se desvanecía ante su decisión. Revelaré la verdad. Dando un paso hacia la profundidad de la oscuridad, miró hacia donde la risueña imagen de Lucas había desaparecido. Voy a sacrificar lo que sea necesario para traerte de regreso. Una luz intensa emergió en la habitación cuando permitió que su verdad fluyera. Fui yo quien no escuchó sus gritos, confesó de pronto, el dolor arrasador llenándola. Fui yo quien lo dejó solo cuando más me necesitaba. Las paredes vibraron con cada palabra, resonando como un eco de su propio dolor. Las sombras se arremolinaron, atraídas por la revelación. La figura se detuvo, abrumada por su confesión. Las sombras no pueden existir sin luz, retumbó la voz a su alrededor. Pero tú, madre, debes decidir si la verdad es un refugio o un tormento. Mariana sintió cómo la presión se aliviaba, pero también una nueva carga se sumaba. El espacio brilló cuando las sombras se disolvieron, revelando la figura de niños atrapados, todos anhelantes. Lucas, por favor, vuelve, suplicó, buscando desesperadamente a su hijo entre el mar de sombras. Una risa familiar resonó en la distancia.
Mamá estremecida, giró al escuchar a Lucas llamarla por su nombre, su voz ahora clara y llena de esperanza. ¿Estás bien, hijo? La luz brilló de nuevo, multiplicando su fuerza. Desde la profundidad de la oscuridad, Lucas emergió lentamente, su rostro tan querido que provocó que Mariana se dejara caer de rodillas. Volveré contigo. Nunca más te dejaré ir, prometió, mientras las sombras comenzaban a disiparse, dejando atrás el eco de lo que había costado. Pero ¿y el precio? Surgió la voz conocida en su mente, un recordatorio de las sombras que había enfrentado. Fue entonces que comprendió que la verdad también debía resurgir con claridad, que la libertad de Lucas estaba entrelazada con la suya propia. Yo elijo, dijo, aunque su voz temblara. No más secretos, no más sombras. Y con esas palabras, una luz esplendorosa iluminó la habitación, envolviendo a ambos en un abrazo. Los muros del hospital se desvanecieron, y con cada paso que dieron hacia la luz, sintieron como sus corazones se liberaban de la prisión del miedo. La oscuridad que había estado tan viva y amenazante se desvanecía como un humo del que ya no quedaba rastro. Estamos a salvo, Lucas, le susurró, aliviándose al escuchar las risas de su hijo resonar una vez más, esta vez sin la sombra de la desesperación. Al salir del antiguo hospital, con el aguacero de la mañana despejando el horizonte, comprendieron que habían derrotado a sus demonios. Mariana, ya una madre diferente, abrazó a Lucas con renovada fuerza, mientras goteaban el amanecer, la oscuridad nunca desaparece completamente, pero ahí estaba. Ella y Lucas juntos, finalmente libres. Mariana lo sabía, la verdadera lucha enfrentada en el interior había sido su victoria inquebrantable. Esta es la historia de un regreso, de la luz que se encuentra al abrazar la verdad, y que, ante la tormenta, la esperanza siempre florece de nuevo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte los próximos relatos impactantes. Dame un like ahora mismo para ayudar al algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y emociones sobre este final. Tu opinión es muy importante. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta concluyente historia. No esperes ni un segundo más. Únete a la comunidad.